Hoy voy a hablar de un tema precioso y en la alabanza tuvimos ya algunos destellos de ese tema. El tema se llama la sangre en la cruz. Y la cita básica está en Colosenses en el capítulo 1, versículo 20. Está ahí en la pantalla y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Qué quiere decir reconciliar? A ver, ¿quién quiere decirme qué quiere decir reconciliar? Cuando está algo roto, que se vuelva a unir. Muy bien, ¿qué otra forma podríamos decir que es reconciliar a alguien más? Hacer las paces. Y si hay que hacer las paces, ¿por qué hay que hacer las paces? Porque estaban peleando probablemente, o había una separación, había una división. Bueno, esto es muy importante en este tema que vamos a ver de la sangre en la cruz. Porque aquí empieza diciendo Pablo, que es el que escribe a los Colosenses, que por medio de él, ¿y saben quién es él? Es Jesús. Jesús, Cristo es un título, es el título de ungido, pero el nombre es Jesús. Por medio de Jesús, reconciliar consigo, está hablando Dios tenía que hacer las paces con todas las cosas, empezando con el hombre y después con la naturaleza y poner en paz todo con él mismo. Y entonces dice, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. No tenía que poner en paz solo lo de la tierra, también las cosas de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Y la paz la hizo mediante algo. Ahí lo dice, haciendo la paz, Dios fue el que puso este plan precioso, fue por medio de la sangre de la cruz. Miren qué tremendo. Ahora vamos a hablar un poco de esa sangre de la cruz, no de cualquier sangre. Y quiero comenzar haciéndoles una anécdota que leí hace muchos años en un libro que escribió un doctor junto con un periodista. El doctor se llamaba Paul Brand, yo creo que él ya falleció, y el periodista Philip Yancey, y el libro se llama A imagen de Dios o maravillosamente creados. Y fíjense que aquí vemos, yo puse dos fotografías, la parte de arriba están los papás de Paul Brand y abajo está el que una vez llegó a ser el doctor Paul y su hermana. ¿Y por qué? Van a decir ustedes, nos está contando Carol de esto. Bueno, fíjense que Paul fue un niño misionero en la India a principios del siglo XX. Y ir a la India en ese entonces era un viaje complicadísimo. Pero sus papás tenían al Señor Jesús en su corazón y ellos tuvieron un llamado de Dios para ir a evangelizar a la India. Y se fueron para allá dejando su país, dejando sus casas, dejando sus comodidades. Y se llevaron a sus hijos a un país donde no había mayores comodidades, donde todo era opuesto a ellos. Y cuando llegaron a la India, resulta que se encontraron que las personas a los que tenían ellos que atender no solo eran pobres, muy pobres, porque no tenían a Jesús, sino que eran personas totalmente idólatras y apartadas del Señor, sino que encima de eso tenían una pobreza material muy grande. Y por eso tenían ellos que ayudarlos en todo sentido, tan en todo sentido que la mamá y el papá de Paul ayudaban a estas personas cuando se les picaba un diente. ¿Y saben qué? No tenían anestesia, no tenían cómo. Y entonces le sacaban el diente agarrando a la persona y con una tenaza que ni era tenaza especializada. Y si tenían una mordedura de serpiente, venían ellos y con los pocos conocimientos que tenían, hacían una serie de curaciones. Pero ¿saben ustedes qué era lo tremendo? Aquí en este lugar, en India, en este lugar que precisamente ellos vivían, habían leprosos y tenían grandes problemas con la lepra y no tenían ni medicinas ni nada. Entonces imagínense, para estos misioneros era una dependencia tremenda del Señor Jesucristo. No solo para proveer sanidad cuando el Señor permitía algún milagro, sino para proveerles lo necesario para llevarles también sanidad y un poco de consuelo a estas personas. Y la mamá de Paul, estando ahí, ella tenía un sueño.
Así como las mamás tenemos sueños para nuestros hijos, o los papás también. Y la mamá de Paul soñaba con que su hijo un día fuera médico y regresara a la India con los conocimientos para poder aplicar la medicina que ellos veían que hacía tanta falta. Pero Paul, que ahí está en la foto, miren, ahí tendría él tal vez como 5 o 6 años. Él no quería ser doctor. Parecía de 5, ¿verdad? Bueno, Paul no quería ser doctor, porque ni modo, ¿saben qué? Él miraba a sus papás haciendo los tanes de doctor y le daba horror pensar lo que sufría esa gente. No quería. Él no quería esa profesión, pero un día Paul viajó a Inglaterra a visitar a su familia y le tocó ir a un hospital. Y cuando entró al hospital, había una joven en uno de los pasillos que se estaba muriendo. Se había desangrado o alguna cosa, no recuerdo exactamente qué le pasó, pero su cuerpo estaba blanco como un papel y se le estaba yendo la vida. Paul en ese entonces tendría tal vez como 18, 19 años, no recuerdo exactamente, pero él se quedó impresionado de ver a aquella joven que la vida se le iba en ese momento. Pero estaba ahí viéndola cuando llegó un enfermero con una transfusión de sangre, le conectó ¿cómo se llama, Sergio? Lo que le ponen, el catéter con la bolsa de sangre, y él se quedó impresionado, porque en el mismo momento en que empezó a fluir la sangre por las arterias, por las venas de esta joven, el color le empezó a regresar a su rostro, pero no solo fue el color, le volvió la vida. Y eso fue lo que a él lo decidió a estudiar medicina. Ese fue el toque que Dios dio a ese muchacho en ese momento para que él estudiara medicina y regresara posteriormente a la India ya como doctor y dedicara su vida a los más necesitados. De él hay varios libros y el tema no es hablar de Paul, pero quería empezar con él porque el tema tiene que ver con esa sangre que él vio fluir, que trajo la vida a esa muchacha que se estaba muriendo. Y quiero decirles, aquí ustedes ven, todos pueden ver esa serpiente con la boca abierta. Y qué dientones los que tiene, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que todos los que estamos aquí fuimos mordidos por una serpiente que nos llenó el cuerpo de su veneno mortal y que nos apartó de Dios. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? La conocemos bien, bien. Ese veneno que esa serpiente inoculó en nuestra sangre, que la puso adentro de nosotros, es ese deseo de querer ser como Dios, ese deseo de parecernos a Dios. ¿Y saben qué? ¡Qué engaño tan grande! Porque nosotros ya éramos imagen de Dios. No teníamos que buscar ser como Dios, porque ya Dios había puesto en nosotros ese sello de su imagen, de parecernos a Dios mismos. Y saben que cuando una serpiente muerde a una persona, porque tiene sus dientes inoculan como que fuera una inyección en su sangre el veneno, y el veneno se empieza a propagar por todo su cuerpo, y dependiendo de la clase de serpiente que sea, en 1 hora, en 2 horas, en 10 horas o en 24, su cuerpo está completamente, se está destruyendo. Hay serpientes que su veneno lo que provocan es que los tejidos se deshagan y se hinchan y duele muchísimo, y en horas llega la muerte. Gracias a Dios existen ahora antídotos para ese tipo de venenos, para algunos, si es que los hospitales están cerca y hay la posibilidad de tenerlos. Pero aquí en Guatemala todavía muchas personas mueren por las mordeduras de serpientes. Yo les decía, todos sabemos esa historia que Dios dijo: si comes, morirás. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Cuando Dios dijo: si comes, morirás, el que estaba hablando es el juez eterno, el Dios creador. Y lo que Él dice, se cumple. Su palabra no tiene para dónde, su palabra es: así es, y se cumple. Y lo que el hombre hizo fue un pecado. Y todos los hombres pecamos a partir de entonces. El pecado, hay niños y jóvenes aquí tal vez no lo sepan, pero el pecado es una grave ofensa contra Dios. Porque el pecado que hicieron Adán y Eva fue no creerle a Dios, que es el verdadero. El no creer, el dudar de Dios es la mayor ofensa
que Dios puede recibir. O sea, lo que se hizo contra Dios fue gravísimo, aparte de que de ahí vienen todos los demás pecados que están escritos en la palabra de Dios. Por ejemplo, robar, matar, mentir, falsificar algo, todos los pecados. Ustedes los pueden ir a ver, a leer donde dicen las tablas de la ley en el capítulo de Éxodo. Yo les digo a los papás hoy que están aquí que aprovechen este tema y lean con sus hijos esos temas. La ley fue puesta por Dios y nos la dejó escrita para que nos demos cuenta cuán feos somos. Nadie la puede cumplir, pero fue escrita y en tablas de piedra para que quedara marcado cuál es la verdadera retrato del hombre. Uno dice las tablas de la ley son letras. No, las tablas de la ley es su retrato, ¿sabe usted? Ahí está retratado el ser humano, ahí está visto porque todos hemos pecado de alguna manera. Y ese veneno que Satanás nos inyectó corre desde entonces por nuestras venas, por nuestra vida y nos destrozó. Primero nos alejó de Dios y se cumplió la sentencia que Dios había dado. Fuimos separados de Él. Ya no estábamos en la presencia de Dios. Y eso es lo que se llama muerte. Adán y Eva murieron a la relación con Dios. Fueron echados fuera, sacados fuera. Y el veneno produjo una contaminación. Porque ese pecado que inyectó es como una bola que vino de una ladera, de una montaña y ha ido creciendo y ha ido creciendo. Miren ustedes hoy al mundo. Vayan a ver cualquier cosa que vean. Y hoy el hombre está más deforme y más espantoso delante de Dios que en ninguna época. Empezamos mal, pero vamos para peor, no vamos para mejor. Esa es una mala noticia, pero ya va a venir la buena. Amén. Bueno, se hizo un abismo de separación. El hombre quedó lejos de Dios y no podía volver jamás a Él. Imagínense que nosotros ahora, si no supiéramos nada de Jesús y estuviéramos totalmente lejos y apartados de Él, el dueño de nuestras vidas es Satanás. Pero aparte de que Satanás es el dueño de nuestras vidas, hay un abismo como está ese aquí, que impide regresar a Dios. Y las personas piensan, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? Y la persona dice, no hay esperanza. Seguramente que me muero y me voy a volver polvo y ahí se acabó todo. Ya no hay esperanza. Y entonces las personas viven con el temor de la muerte. Qué terrible. Qué bendición que nosotros sí sabemos de Jesús. Qué bendición que alguien un día nos predicó la buena noticia de que había un camino de regreso, uno solo. Y ese camino de regreso se llama Jesucristo. Amén. Vámonos a ir al libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11. Búsquenlo todo, por favor. Y los papás que están con sus hijos o los abuelitos pueden mostrarle a sus hijos esa porción de la palabra que está ahí escrita. Porque esto está escrito. Y quiero decirles que esto fue escrito hace más de 3000 años. Y dice la palabra de Dios, ¿ya la tienen? El Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice el Señor, os la he dado para que hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero lo más importante de esta cita, que yo quiero que ustedes lo vean y si pueden lo subrayen, es que la vida de la carne en la sangre está. Esto fue escrito hace más de 3000 años. ¿Saben por qué? Porque Dios lo sabe todo y Él quería dejar una huella para que cuando esto los científicos lo descubrieran más adelante, se dieran cuenta que Dios lo sabe todo. La vida está en la sangre. Y miren, me encantó esta imagen y yo creo, viene con muchas imágenes esta presentación porque quiero hablarles a los niños y a los jóvenes porque voy a hablar de un mensaje espiritual, pero que nos enseña mucho lo natural de este mensaje espiritual. Ahí tenemos un aparato circulatorio que todos tenemos en nuestro cuerpo, así es.
Tenemos dentro de nosotros arterias, venas, corazón. Tenemos, aquí está la imagen que parece como que es una carretera. Es una arteria por donde fluye la sangre. Les voy a explicar un poquito más adelante de esto. Pero quiero que vean que ese capítulo que dice Levítico 17:11 es algo importante, porque cuando estudiamos la sangre que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, los libros la describen como un tejido vivo. Y esto, ¿sabe qué? No lo sabía el ser humano hasta en 1600 más o menos, cuando este doctor Harvey, que está aquí puesto en 1628, fue la cita que yo encontré, descubrió y demostró que la sangre tiene vida y que la sangre circula por todo nuestro cuerpo, que va impulsada por el corazón. El corazón es como una máquina de bombeo que hace que la sangre fluya. Pero la sangre es el elemento principal, porque sin ella no tendríamos vida ninguno de nosotros. Y miren lo que dice el mismo Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio. Él en el capítulo 1 empieza describiendo a Jesús que vino del cielo y dice que Él es Dios, que estaba con Dios desde la eternidad y que se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros los hombres. Pero los que estaban en su tiempo vieron a Jesús, comieron con Jesús, Él les habló, pero no lo descubrieron. Sin embargo, en Jesús estaba la vida. Jesús es el que traía el antídoto para esa mordedura de serpiente, para ese pecado que circula por nuestro cuerpo, por nuestra vida, y que nos ha deteriorado y nos ha destrozado hasta la muerte misma. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso es importante hacer la reflexión, porque de algo natural como es la sangre, el Señor nos muestra verdades espirituales tremendas para nuestra vida. La sangre está formada en su mayor parte por líquido. Un 80% de la sangre es un líquido que se llama plasma. Pero dentro de ese plasma van varios tipos de células que ejercen funciones especiales. Los tres principales grupos de células son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero además la sangre lleva otros minerales, azúcares, proteínas, hormonas, otras cosas. Pero esos tres elementos, esos tres tipos de células cumplen una función especial. Y ustedes me dirán, pero esta no es una clase de ciencias. No, no es una clase de ciencias. Pero la sangre de Jesús tiene elementos para nuestra vida, como la sangre que Él puso en nuestro cuerpo para manifestarnos su gloria y mostrarnos su poder y el efecto de su sangre cuando nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en Él. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los efectos de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz en cada uno de nosotros. El primero, si me acompañan a Juan capítulo 2 versículo 1, la cita dice, empieza y dice, si primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Y en esa carta el apóstol Juan está diciéndonos algo maravilloso. Dice que los que son de Cristo no pecamos, pero en eso se acuerda. Y dice, pero si alguno peca, tenemos ¿qué? Un abogado. Un abogado que ¿qué hace? Defiende nuestro caso. ¿Ante quién? Miren, esta versión que yo usé aquí fue la traducción lenguaje actual o nueva traducción viviente, no recuerdo exactamente, una de las dos. Me gustó mucho lo que dice. Tenemos un abogado y ese abogado se para delante del Dios Todopoderoso, el Padre, y toma nuestra causa y nos defiende cuando nosotros pecamos. Se para y nos defiende. Y ese abogado tiene un nombre. Es Jesucristo. Mire, mi hermano, subraya el nombre. El nombre es Jesús. Y unido a Cristo quiere decir Jesucristo el ungido.
el Hijo de Dios, el que tenía el poder, el que vino del cielo, el que fue designado por Dios para hacer la obra. Él mismo es el sacrificio que pagó. O sea, Jesús vino, Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es la oveja, Él es el cordero. Por eso cuando Juan dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y señala a Jesús, todos se quedaron asustados. Pero ¿cómo que es el cordero si es una persona? Porque Jesús es el sacrificio perfecto, es el cordero que Dios proveyó para el sacrificio, no para tapar los pecados, sino para quitarlos, dice. La sangre de Cristo quita el pecado. Y entonces dice, Jesús es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y aquí yo quiero que tú pienses, ¿cuánto has pecado desde que eras un niño? Desde que tienes conciencia. ¿Cuántas veces has equivocado el blanco? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios antes de conocer a Cristo y después de conocerlo? Porque mis hermanos somos pecadores. Pero dice, Él murió y pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, los que estamos aquí. Yo estoy hablándole a un grupo de personas. Pero Él pagó por los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, de todos los lugares, para que a todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida. Pero hay una condición, se las acabo de decir. ¿Cuál es la condición? Creer. Porque si tú no crees, aunque Cristo ya pagó, tú no te haces acreedor de su perdón. Así que Jesús es el sacrificio y Él es el que nos permite acercarnos a Dios. Si tú no has creído a Dios, lo que hay sobre ti es un juicio que te condena a la muerte, y no solo a la muerte física que un día nos va a ocurrir a todos. Todos nos vamos a morir, pero vamos a enfrentar la muerte segunda, que es no poder estar para siempre con Dios si no hemos creído en la obra de Jesucristo. Y eso es algo muy serio, porque el juez eterno así lo dijo y así será. A veces no pensamos en esa porción porque no nos gusta o ya no se predica de eso. Pero hay una sentencia de Dios para el hombre que si no cree, morirá. El que no crea en sus pecados morirá. Pero el que cree, y el que cree no en cualquier cosa, porque la gente puede creer en cualquier cosa, pero el que cree es específicamente en Jesús, Hijo de Dios, que murió por mis pecados y que resucitó, que la muerte no lo detuvo y que tiene un poder y que está sentado a la diestra del Padre y que es mi abogado. Y por poner mi fe en Él, Él me presenta delante del Padre y entonces el Padre me dice, bienvenida, pasa adelante. Eso es la propiciación, mis hermanos, que Jesús permite que entremos por medio de su sangre a la presencia de Dios. El que no tiene la sangre no tiene al Hijo, no tiene al Padre tampoco. Y pónganse un momento a pensar en la muerte de Jesús. Jesús en el Calvario empezó su agonía cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y en ese momento en el huerto de Getsemaní, Él, doblado delante del Padre, recibió los pecados de toda la humanidad sobre sí. Dice la palabra que Dios al que no cometió pecado lo hizo pecado. O sea, Jesús quedó cubierto de pecado, quedó cubierto de blasfemias, quedó cubierto por los asesinatos. En Guatemala, ¿cuántos asesinatos hay diarios? ¿Cuántas violaciones hay? ¿Cuántas contaminaciones? ¿Cuántos robos, mis hermanos? Solo estoy hablando de Guatemala y de una época, ¿verdad? Pero se imaginan todo el pecado que cayó sobre Jesucristo, lo desapareció, lo aplastó. Pero Jesús ahí no sufrió de pena o de miedo porque al día siguiente Él sabía que iba a la cruz, sino que el pecado era tan fuerte, el efecto sobre Jesús, que lo hizo sudar sangre. Ahí empezó la sangre de Jesús a fluir. Sudó sangre, no de miedo, porque eso es una forma en que algunas personas dicen, es que tuvo miedo y le pidió a Dios que le quitara ese trago amargo. Pero si Jesús sabía a qué había venido, Él sabía perfectamente a qué había venido. Así que Jesús, quítense de la cabeza, no era que tenía miedo de ir a la cruz. Él sabía que estaba dispuesto, pero en ese momento todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, cayó sobre Cristo.
y lo hizo llegar a sudar sangre. El que no tenía pecado se puso en mi lugar, se puso en tu lugar joven que estás aquí, en tu lugar adulto o niña o mujer. Cada uno nos tocaba estar en esa cruz y morir y recibir el castigo justo de Dios para el pecado, la muerte. Pero Jesús asumió mi lugar. Yo les dije que hay un antídoto contra el veneno, ¿verdad? De las serpientes. Hoy en día, gracias a Dios, se han descubierto. Pues quiero decirles que Dios nuestro Padre, aunque nosotros fuimos ingratos y nos rebelamos contra Dios y cada quien caminamos por nuestra vida como se nos ha dado la gana, porque el veneno de Satanás nos ha contaminado terriblemente, el Padre proveyó para nosotros un antídoto universal para todo aquel que cree en Él. ¿Se recuerdan ustedes que los israelitas estuvieron presos en Egipto por 400 años? ¿Y cuál fue la señal de la liberación? La señal de la liberación fue un corderito que inocente tenía que morir, lo degollaron, o sea, le pasaron un cuchillo, pero después de tenerlo varios días en la casa, cuidándolo, viéndolo, que estuviera sano, que no tuviera nada. Cuando ustedes tienen un animalito chiquito en su casa, ¿no se encariñan con él? ¿Qué tal que Dios le dice a ese inocente va a pagar tu vida en lugar tuya? Córtale la yugular y derrama su sangre. ¿Saben qué? Eso mismo fue lo que pasó ahí en Israel, en Egipto. El Señor les hizo ver el precio terrible del pecado. El pecado, cualquiera que sea, pequeño o grande. A veces uno dice que mis pecados son chiquitos. No hay pecado chiquito. Solo hay pecado que causa la muerte y la separación con Dios. Así es. Y entonces, la sangre de Cristo es la sangre del Cordero sin mancha, el que no tenía pecado y que fue nuestro Cordero de la Pascua, que fue inmolado para que nosotros podamos ser liberados. En Egipto se mataron no sé cuántos corderos esa noche, porque era un cordero por familia. Pusieron la sangre sobre el dintel de la puerta, se comieron al corderito, toda la carne del cordero se la comieron y estaban con su ropa puesta porque tenían que salir inmediatamente. Inmediatamente después de terminar de comer salieron al desierto. Eran libres de Faraón y Faraón los persiguió todavía, acuérdense, los persiguió hasta el mar. Y en el mar ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios hizo una obra de poder maravillosa, abrió el mar y ellos pasaron. Todo eso porque alguien pagó su liberación, la sangre de los corderos de Pascua. Nosotros tenemos algo mucho mayor, la sangre del Cordero de Dios, del que vino a este mundo, del que fue a la cruz libremente. Nadie le quitó la vida, Jesús mismo lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida por ustedes. Él puso su vida por ti, por mí, la dio generosamente. Y derramó su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Pedro, primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Porque la sangre es un bien precioso, más grande que cualquier bien que tú puedas tener. La sangre de Cristo tiene un valor incapaz que ninguno de nosotros podemos pagar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así: ustedes saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Ustedes saben lo que es vano. Por ejemplo, que yo quiera atrapar aquí con mi mano el viento. Qué tontera, ¿verdad? No puedo, es imposible. Igual, la vana manera de vivir quiere decir que una vida sin sentido, sin propósito, sin valor, sin nada, que una tontera vivirla pues. Pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que venía heredada. Y dice Pedro, ustedes la heredaron de sus padres. Así que
Tú tienes papás, tienes mamás. Ustedes heredaron algo que no vale la pena vivir de sus papás y de sus mamás. Una vida sin sentido. Eso es lo que Pedro dice. Ustedes heredaron una manera de vivir vana que recibieron de sus papás, de sus padres. ¿Y saben qué? Fueron rescatadas de ella. Hubo alguien que pagó un precio por su vida y que dijo: yo lo compro. Yo voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí. Y lo mejor era su sangre bendita. No fuiste comprado ni con oro ni con plata, ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata, ni con todos los bienes. Podrían comprar tu vida para Dios, pero Dios puso el precio y tú vales la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Habías pensado eso? ¿Cuán valioso eres para Dios? La sangre de vida de Jesús la dio por ti para que tú tengas vida. Fuimos comprados por precio. ¿Y sabes qué? Tú ya eras de Dios, porque Dios te hizo. Cuando tú tienes algo que tú ya es tuyo y se te pierde, y después tú lo ves que lo están viendo en el mercado, ¿tú irías otra vez a pagarlo? ¿O reclamarías que es tuyo? Reclamaríamos que es de nosotros, ¿verdad? Que es lo justo, que nos lo den porque me pertenece. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios no solo le pertenecemos por obra, Él estuvo dispuesto a pagar la sangre de su Hijo para mostrarnos cuán grande y valioso es cada uno de nosotros para Él. Eso nos debe hacer recapacitar mucho, mis hermanos. Cuán grande es el amor de Dios, cuán valioso es Él. Pero ya vimos dos cosas. Jesús es nuestro abogado que nos presenta ante el Padre y por eso podemos estar delante de Él, porque si no, no podríamos. Si nosotros llegamos sin la sangre de Cristo delante de Dios, consumidos somos. Pero no solo nos presenta y nos defiende delante de Dios, nos ha comprado para Él, le pertenecemos y Él pagó un precio por nosotros. Pero ¿saben qué? Además de eso, a través de la sangre de Jesús hay perdón de pecado. O sea, Dios nos ve y la sangre de Jesús está enfrente de nosotros cuando creemos en Él. Y entonces ya Dios no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra ofensa, ve la sangre perfecta de Jesús. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos puede abrazar, nos puede besar y nosotros podemos entrar, como dice Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia, por su pura bondad, por su pura misericordia, pero porque hay una sangre que está en medio de nosotros y de Dios, que nos capacita a estar en frente de Él. Mis hermanos, esto es algo maravilloso y por eso es tan impresionante que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero ahora que ustedes ya la tienen, vayan y cuéntenle a otros que no la tienen. Cuéntenle a los que no saben, llévenles el mensaje de salvación, porque el que no se arrepiente y el que no cree ya está condenado y está desechado de la presencia de Dios. A mí me cuesta, mis hermanos, decir esto aquí adelante, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Léanlo ustedes en Juan 3, 16 al 18, porque Jesús vino para dar vida a los que creen, pero el que no cree no es que vaya a ser condenado cuando se muera, ya está condenado y está separado de la presencia de Dios. En Miqueas 7:19 hay un mensaje precioso que dice que Dios lanza nuestros pecados al fondo del mar. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ponemos nuestra confianza en la sangre de Jesús, verdaderamente el Padre ya no quiere ver ningún pecado y los agarra y ¡pum!, al fondo del mar. Ya no los tiene enfrente para nunca jamás. Amén. Así que si usted se está acordando todo el tiempo de sus pecados, acuérdese que Dios, si usted ya creyó en Jesucristo, ya no los recuerda. Él los lanzó al fondo del mar. Y dice el Salmo 103:3. Acompáñenme al Salmo 103:3, por favor, porque ahí hay un mensaje precioso para ti que estás hoy aquí o para ti que me estás viendo a través de la red. En el Salmo 103, el salmista dice algo precioso acerca del perdón. Dice, vamos a empezar en el 2. Bendice alma mía al Señor
y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Habla bien de Dios, eso quiere decir bendecir, quiere decir que con la boca digamos cosas buenas de Dios. Y el salmista le dice: alma mía, Carolina, escucha. Así le tiene que decir usted a su alma: alma mía, habla bien de Dios, bendícelo con tu boca, proclama su grandeza. Y no te olvides de todo lo bueno que Él ha hecho por ti. No te olvides de todas las bendiciones que has recibido. Y la primera es que Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona de favores y misericordias. No merece un aplauso nuestro Dios. Bendito sea su sangre. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Rey eterno de gloria. Bendito sea Jesucristo. Y todo esto por su sangre, mis hermanos. No nos olvidemos que estamos hablando de lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros y sigue haciendo constantemente. Quiero comentarles algo importante y viene cabalmente en esta imagen. Yo no lo sabía. La sangre que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en las células, se están haciendo constantemente en los huesos, en la médula de nuestros huesos es donde se forman los glóbulos rojos, donde se forma la sangre. Y dice esto que yo encontré, dice que alrededor de 2.4 millones de esas células se forman por segundo y a cada una vive 120 días. A mí esto me impresionó. Porque en el cuerpo estamos viendo un reflejo de la sangre espiritual de Cristo. La sangre de Cristo, cuando nosotros hemos creído en Él, es un constante fluir de Él en nosotros, que nos limpia, que nos provee de los nutrientes, del oxígeno de Dios. Váyase usted a Juan 7:37, donde el Señor dice que del corazón del que cree flotarán ríos de agua viva, porque Él es una fuente de agua viva. Él es la vida misma. Si no hubiera esa producción constante de gracia, de misericordia, de su vida en nosotros, nosotros no podríamos vivir, mis hermanos. Estaríamos muertos. Jesús es el oxígeno. Ustedes saben que a través de los glóbulos de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, camina por todo nuestro cuerpo en los nutrientes de los alimentos que tomamos, pero también el oxígeno que respiramos y que pasa a través de los pulmones a la sangre, y todo eso gira y alimenta su cerebro, alimenta su corazón, alimenta su páncreas, su estómago, su hígado, va a las uñas de los dedos, va a los pelos, a todo su cuerpo, llega las células cargadas de los nutrientes. Jesús es el pan de vida. La sangre de Jesús que viene a nuestra vida. Él es ese pan, ese nutriente que corre por nosotros manteniendo nuestra vida. Por eso Él dice: coman de mí, acérquense a mí, coman. Amén. Y podemos acercarnos a Dios porque así como el oxígeno purifica nuestro cuerpo, la sangre de Cristo es como el oxígeno para nosotros, que nos limpia de todo pecado constantemente. Cuando nosotros pecamos y llegamos a los pies de Jesús y le pedimos que nos limpie, es Él el que con su misma vida fluye a través de nosotros, llevándose como un río todo lo feo y dejándonos la impronta de su gracia y de su propia vida en nosotros, y haciéndonos cada día más parecidos a Dios mismo. Mi hermano pidió aquí llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Alcanzar la estatura del varón perfecto, parecernos a Cristo. Así que Dios hizo posible todo esto. Hizo la paz con Dios, nos reconcilió. Ahora podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre y nos hizo parte de su familia. Tenemos su sangre en nosotros. En el Evangelio dice que los que son nacidos de papá y mamá, eso es carne y sangre. Pero Él dice que el que verdaderamente es espiritual es el que nace de Dios mismo. ¿Y cómo se nace de Dios? Fíjense que yo les voy a poner ahora un video y vamos a ver algo que pasó y que Jesús le habla a uno de los fariseos, a Nicodemo. Esto lo pueden ustedes leer en el capítulo 2 y 3 en el capítulo 3 más bien del Evangelio de Juan. Se acercó un fariseo y le preguntó a Jesús que cómo se nacía de nuevo.
y le dijo, ¿será que me tengo que volver a meter dentro del estómago de mi mamá, dentro de la panza de mi mamá? Y Jesús le dice, no, le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y vamos a poner atención a este video que yo les voy a compartir. Y al finalizar, el que quiera ser ministrado, el que quiera recibir bendición de Dios, yo sé que todos quieren, y el mismo video que vamos a ver nos va a bendecir. Aquí habla de la obra de Jesucristo en la cruz y cómo su sangre nos perdona, nos reconcilia, nos hace propicios, nos vuelve a comprar. La sangre de Cristo nos hace familia de Dios. Amén. My soul, lift your eyes. The Son of God has been crucified. Oh, my soul, lift your eyes to your salvation. Oh, my soul, lift your head. The weight of sin has been nailed to him. Oh, my soul, lift your head to your salvation. Jesus has been lifted high. Set your eyes on him. Set your eyes on him. Jesus has been lifted high, and he's drawing all men, drawing all men. Oh, my soul,
my soul, get up and go. Tell someone Christ has made you whole. Oh, my soul, get up and go. Te invito a ponerte de pie Your salvation. y que terminemos este día honrando y glorificando a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser libres. Y acércate confiadamente al trono de la gracia. Ven al frente, queremos orar por ti. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo y decirle: Jesús, yo creo en ti. Si tú ya lo has hecho, es un buen día para darle las gracias y decirle gracias por su preciosa sangre. Acércate y no tengas temor, porque Él está aquí para bendecir tu vida.